días, un saludo cordial a los senadores que están conectados. Entendido que estaban el senador Martín Sola y el senador Carlos Núñez, de Desno. Hoy en la Comisión de Derechos Humanos tenemos como primer punto de orden del día el proyecto de ley que modifica el artículo 207 de la ley 1680, Código de la Niñez y de la Adolescencia, presentado por el senador Javier Zacarías Girón en fecha 4 de junio de 2025, moción de preferencia en 15 días, que tengo entendido es el día de mañana. Entonces, cedemos el uso de palabra al equipo técnico por parecer de los compañeros. Adelante. Presidente, antes de pasar a la compañera Natalia, quería hacer mención de que nada saludarlo a los señores senadores, muy buenos días. Es que también tenemos proyecto de ley durante que comenzamos dado por el hay una propuesta tratando con el punto tan del orden de mañana. Siempre la rehabilitación y la reintegración social del menor infractor. Asimismo, este principio ha sido desarrollado por las reglas de la Administración de Justicia de Menores, conocidas como reglas de Victim, que promueven un enfoque educativo no punitivo, que privilegia las medidas alternativas por las reglas de la Habana, que reafirman el derecho de todo adolescente privado de libertad a condiciones dignas y a revisiones judiciales periódicas de su situación. Asimismo, la observación real número 10 del Comité de Derechos del Niño establece expresamente que el encarcelamiento prolongado de adolescentes puede constituir una violación a la Convención de los Derechos del Niño y recomienda, en general, límites de privación de libertad que no excedan 5 años, incluso en casos excepcionales. Por su parte, la Constitución paraguaya reconoce en su artículo 54 el derecho del niño, niña y adolescente a recibir protección integral y en su artículo establece límites expresos a la detención, señalando que debe aplicarse solo como medida extrema. Ambas propuestas de ampliación de la duración máxima de la pena contravienen principios al privilegiar un enfoque de carácter punitivo y desproporcionado. Asimismo, estudios internacionales y regionales demuestran que el aumento de las penas privativas de libertad no reduce la criminalidad juvenil, que por el contrario, la exposición prolongada al encierro agrava las condiciones de exclusión y reincidencia. Un sistema que prioriza medidas restaurativas, comunitarias y formativas genera muchos mejores resultados en términos de reinserción, seguridad pública y cumplimiento de derechos. Con respecto a la legislación comparada, a nivel regional, en Uruguay, por ejemplo, el límite máximo de privación de libertad para adolescentes es de 5 años, excepcionalmente, solo para delitos gravísimos y con revisión judicial obligatoria. En Argentina,
hasta los 18 años solo se considera condena posterior al fallo conocido como fallo Maldonado y prioriza medidas no privativas. En Chile, el límite máximo es 10 años, caso gravísimo, también la revisión judicial y la proporcionalidad obligatoria. En Colombia es de hasta 8 años y excepcionalmente lo eleva para casos de delitos gravísimos como tiene aplicación restringida sujeta a revisión. En conclusión, la tendencia regional es restringir la aplicación de penas largas a casos excepcionales y con revisión judicial constante. También existía un riesgo de violación de la Constitución de los acuerdos y tratados internacionales con ambas propuestas. En conclusión, Y la dogmática penal, pero también que todo al ser humano está como no está dentro de lo que parece que colisiona con los humanos, estamos locos, igual, la adolescencia todavía no es una persona. Entonces, particularmente acompañaría la elevación a Conrads, con para elevar la ya se está diciendo de que tiene que ser en casos excepcionales, tiene que estar periódicamente la revisión judicial, tiene que reunir siempre los criterios de reinserción, de tener. yo poco propongo ya, de hasta 10 años, excepcionalmente, en casos excepcionales graves. Ese es mi punto de vista sobre esto. Yo también acompaño eh, sí, doctora.
asustado. Entonces, anda. Y solamente un comentario, era con esta modificación que se está planteando, cabe mencionar que nuestro país estaría eh, en el de privación de libertad hasta, hasta 10 años, que es lo máximo que hay en la región, ¿verdad? Estaríamos alzando al tope. Entonces, las convenciones, ¿verdad?, las cuales nuestro país ha firmado y ratificado, claramente dice que los estados mantendrán privados de libertad el menor tiempo posible. Entonces estaríamos elevando a la pena máxima en la región, que son 10 años actualmente. Correcto, yo estoy de acuerdo con elevar cuando sean realmente graves, excepcionalmente graves. Porque lo estaríamos haciendo destruir más al ciudadano que ayudar. Entonces, el principio de la reinserción, de vista, digamos, los principios constitucionales de reinserción, nosotros estaríamos totalmente de contramano. Nosotros estamos pidiendo penas excesivamente elevadas. Y eso en la hora de la vamos a escuchar a la senadora si ella tiene, por parecer, vamos a retirar bastante íntegra de lo que estamos conversando. Eh, hay dos proyectos, una lleva 15 años a 20, hay otro y seguimos reconociendo de vista que es máximo y lo razonable de casos especialmente graves. Reitero un poquito la argumentación. El adolescente es un ser humano en proceso de desarrollo emocional, intelectual y también el principio constitucional que busca la reinserción del ciudadano. Estamos hablando de una pena de hasta 20 años, pero nosotros estamos destruirle al ciudadano. El promedio en el derecho comparado, tanto por Uruguay, Colombia, país, llega hasta 10. Paraguay también firmó el tratado. Y muy buenos días. En el mismo sentido, presidente, Flores, tuvimos una reunión, de hecho, con la Comisión de Legislación, la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, y se llegó a la conclusión, teniendo todas las características que me acaban de mencionar, presidente, que lo máximo es 10 años lo que se puede elevar, teniendo en cuenta nuestro sistema garantista de inclusión a, a, a este adolescente posteriormente cumplida esa alternativa de, eh, de no podemos hablar de penas, de privación de libertad en un adolescente. Y realmente yo entiendo la indignación de la ciudadanía por la magnitud del evento, ¿verdad? Es realmente demasiado triste, terrorífico lo que ocurrió, pero tenemos que basarnos un poco también en los tratados internacionales, en nuestro sistema además es una arista que tenemos que tener en cuenta a la hora de privar de libertad a un adolescente si efectivamente va a cumplir con el cometido de reeducar a este adolescente para que posteriormente salga con una visión diferente de la vida, que se convierta en un ciudadano de bien que edifique a la sociedad. Entonces son varias aristas. Yo entiendo la indignación de la ciudadanía, pero tenemos que administrar realidades. Yo lamento, presidente, y hago público esta reflexión que
utilicemos también estos eventos como para hacer discursos, para mí populistas, ¿verdad? Pena de muerte, cadena perpetua, y siendo que eso está muy bien escrito en el artículo cuarto de la Constitución Nacional. Después me hablaron de que posiblemente de sumar las penas, hay un término técnico para eso, no recuerdo, tengo a mano, pero habría que ver otra alternativa, tal vez quizás, ¿verdad? 10 años de esta medida y otros 10 años eh, de prueba, por decir así. Una alternativa diferente para que efectivamente podamos garantizar de que ese adolescente, que como bien dijiste es un sujeto de derechos, pero en tutela aún, porque está todavía en un desarrollo en el proceso cognitivo, además, que es lo que nos interesa, eh, para que se pueda garantizar que esa reeducación verdaderamente dio buenos resultados, para que posteriormente, luego de ese periodo de prueba, por decir así, ¿verdad? Es una idea simplemente la que estoy expresando, pueda verdaderamente ya incorporarse a la sociedad, eh, con todos sus derechos y sabiendo sus deberes además. Senadora, entonces, concluir. Y además agregar el comentario ya hicimos, pero reitero, no con la elevación de pena vamos a disminuir de 15 de delitos. Eso también hay que entender. No porque nosotros le estemos condenando 15 a 20 años a un adolescente, con eso va a disminuir los hechos jurídicos. Entonces, eso está demostrado científicamente. Sirve como respaldo también para no hay intervención más por el trata de una iniciativa popular, proyecto de ley que garantiza la energía eléctrica como un derecho humano y amplía la tarifa social en el marco del cumplimiento de requisitos formales establecidos en la ley 6983 barra sí, nuestros invitados, adelante. Buen día, ingeniero. Adelante, buenos días. Adelante. Muchas gracias por la presencia. En relación al derecho humano sobre tarifa. Sí. Ok, buenos días. Tenemos el uso de palabras para escuchar un poco. Bueno, señor presidente, miembros de la Comisión de Derechos Humanos, eh, asesores, quiero agradecer en primer lugar este espacio que nos brindan. Hay que decir que este proyecto fue producto de una iniciativa popular por más de 50.000 firmas, ¿no es cierto?, en toda la República. Ya la justicia electoral ha verificado y ha trasladado como proyecto de ley. Bueno, y ustedes conocen el sentir de la ciudadanía, pero que voy a enfatizar el tema de derechos humanos, ¿no? Sin energía eléctrica modernamente, y no hay derechos humanos, esa es la verdad, sin energía eléctrica. Eh, hay estudios inclusive hechos en Europa como la pobreza energética determina la muerte de miles de personas. España, Francia, estamos hablando, ahí del primer mundo. Bueno, en nuestro país no hablemos, ¿no es cierto?, que tenemos esos calores tan intensos, y eso afecta, y a veces frío que duran menos, pero que también son muy fuertes, donde determinan enfermedades de pulmonares, cardíacas y de otro tipo que son fatales, ¿no es cierto? Tener por lo menos un ventilador en verano, ¿no?, digamos un pequeño aire acondicionado. Y es una cuestión de derechos humanos, eso puede salvar vidas, puede salvar vidas. Ya no tenemos la naturaleza que tenía nuestro país hace 50 años, estamos en otra situación y donde la energía eléctrica para la salud es fundamental.
es fundamental para la educación, no solamente en épocas de pandemia, que es donde luego tengo que recargar mi celular, porque si no, no puedo seguir las clases, ¿no es cierto? Pero también la educación hoy no es solamente asistir a las aulas, es tener información, poder acceder a estas bibliotecas virtuales de todo el mundo. O sea, el derecho a la educación también se ve limitado en todo caso si uno no tiene energía eléctrica. La alimentación, con las temperaturas que tenemos y no puedo conservar los alimentos, es extremadamente grave, ¿no es cierto? Muchas veces, claro, una persona humilde y va a consumir alimentos que no fueron conservados porque está justamente extremadamente necesitado. Entonces, el tener una pequeña heladerita y que eso conserve el alimento es una cuestión de vida o muerte. Y así podemos seguir deteniendo todos los derechos, el derecho a la información, eh, prácticamente todos los derechos humanos se ven afectados por la presencia o falta de energía eléctrica. En este proyecto de ley se prevé entonces que sea un derecho efectivo, que la ANDE tenga la obligación de conectar, o la distribuidora del caso, ¿no es cierto?, en el caso de la colonia menonita, Lipsa, ¿no es cierto?, tengan la obligación de conectar en un plazo perentorio. Y ahí ustedes saben, yo le voy a dar una cuestión técnica, que probablemente la ANDE muchas veces no conecta, y el mismo usuario quiere que le conecte porque la persona no tiene una cuenta catastral. O sea, y la ANDE no puede, como no hay una ley que la vale, no puede conectar, y entonces la gente se engancha. Entonces ahí también después vienen las pérdidas, la misma ANDE no recauda. Es toda entonces esto va a redundar en un mayor ingreso inclusive a la ANDE. Yo he hablado con gente, acá inclusive pobladores de Los Bañados, por ejemplo, no tienen cuenta catastral y entonces tienen que engancharse, tienen que enganchar. Y eso en toda la República, no es una cuestión de Los Bañados nomás. Entonces, y ahí se le da en este proyecto una solución muy sencilla, que la factura directa a nombre de la persona con su cédula y ya está, ¿no es cierto? Como uno tiene una cuenta con cualquier celular o con cualquier otra. Ahora el que tenga cuenta catastral y que la ANDE siga procediendo de esa manera. Pero eh, bueno, y vamos a lo demás, que es la ampliación de la tarifa social. Entonces, por un lado, como derecho humano, que es lo fundamental pero también en la ampliación de la tarifa social, implícitamente están los derechos humanos, porque hay familias que no pueden pagar, o sea, que pueden pagar un poco, pero no exactamente lo que es. Entonces, lo que trata esta ley, que el que menos tiene tenga un mayor descuento, ¿cierto? Justamente tiene menos porque puede comprar menos electrodomésticos, porque tiene menos ingresos, y por eso tiene menos, consume poco. Bueno, y ahí planteamos que el descuento sea inclusive el 90%, de manera que la gente que paga hasta 40.000 guaraníes pague 4.000 guaraníes. Y bueno, la gente va a poder pagar 4.000 guaraníes, no 40.000, que va a poder pagar a lo mejor 4.000. La gente que está en extrema pobreza, pues, consume 100 kilowatt hora. Ojo, son muchísima gente que consume 100 kilowatt hora o menos. Y así va, ¿no es cierto? De 100 75%, de 300 a 500, que ya es un buen nivel, pero todavía personas que están en una situación de pobreza no tan extrema, el descuento de 50%. Entonces, va a permitir no solamente que la gente tenga que elegir entre comer o pagar la tarifa eléctrica, ¿no es cierto? Y tener las dos cosas. Inclusive le va a sobrar un poco más para la alimentación, para la educación. O sea, va a permitir no solamente a la gente que está en extrema pobreza, sino también a la gente que está en un nivel de pobreza no tan extrema, le va a permitir tener ese acceso. A la ANDE finalmente va a recaudar, o sea, ¿qué prevé esta ley? Que el ANDE acaba de recaudar mucho más. El tema es el destino de los recursos. Y fíjense que esto es un recurso de la renta eléctrica. El mismo presidente de la República ha dicho hay 1.250 millones de dólares de renta eléctrica. Él lo ha dicho y es cierto. Nosotros creemos que inclusive puede ser un poco más. Pero bueno, ese debate, si son 1.250 un poco más, dejémoslo en 1.250, como dice el presidente de la República. Este programa completo, y eso nos ratifica la ANDE, usted tiene respuesta a la ANDE, nosotros calculamos en 200 millones de dólares. Ellos calculan en 193 millones de dólares. Correcto, estamos de acuerdo con la ANDE entonces, porque la diferencia es mínima y ellos tienen
Nosotros hicimos un cálculo aproximado, ellos hicieron un cálculo más exacto, confirmando nuestros cálculos. Y ese es el tema financiero central. Entonces, ¿qué son 200 millones de dólares a 293 millones de dólares, como dice la ANDE, en relación a 1.250? Y es un 16%. O sea, hay renta eléctrica. El tema es cómo se usa esa renta eléctrica. Y esto va a, porque ahora se está haciendo para hacer rutas y todo eso, y está bien, nosotros no estamos en contra de las rutas, ojo, pero eso se puede hacer con créditos, se puede hacer con otros mecanismos, ¿no es cierto? ¿Por qué usar la renta eléctrica para un sector que no es eléctrico? ¿No es cierto? ¿Por qué usar la renta eléctrica para otro sector cuando nos está atendiendo? Y este proyecto apunta no solamente a que la energía eléctrica sea un derecho humano, se abaratar para las MIPIMES, el empleo, ahí estamos, otro derecho humano, el derecho al trabajo, que se va a potenciar enormemente. Nosotros hemos calculado y eso coincidimos básicamente con Andy, que más del 90% de las empresas en nuestro país, y en ese sentido casi el 100% de las MIPIMES van a tener un descuento. Bueno, esa empresa va a poder emplear más gente, va a poder operar más competitivamente, va a haber empleo de más calidad. O sea, va a haber un efecto inclusive expansivo, porque esos 200 millones de dólares, ¿dónde van a ir? Van a ir al pueblo, a la gente, a las pequeñas empresas, y esa gente va a gastar, o sea, no es que va a guardar en su bolsillo, usted no tiene capacidad de ahorro. Esa gente que va a comprar más pan, va a comprar más puchero, va a comprar más frutas, verduras que se producen en nuestro país, bueno, va a dinamizar el mercado interno, más ropa, más, va a hacer una piecita, salecita que necesita en su casa, va a tener un pequeño ahorro, va a dinamizar la economía. O sea, es un proyecto que en realidad, utilizando los recursos que ya existen, ¿no es cierto? Entonces va a tener un efecto económico, social, multiplicador tremendo. En tanto que la ruta tiene un efecto mucho más limitado, pues son grandes maquinarias, hay poco empleo. Yo no digo que no, y que no haya que hacer, pero en todo caso que el sector vial financia el sector vial o a través de crédito, pero no utilizar la renta eléctrica. Y acá, presidente, hay otra cuestión que ya es más del campo energético eléctrico, que es grave. Nosotros estamos teniendo la atracción de nuestro país del sector eléctrico, de una energía relativamente barata, no para nosotros, porque nuestro poder adquisitivo es bajo, pero sí a nivel internacional una competición. Ojo, estamos por perder esa ventaja comparativa, ¿cierto? Estamos por perder, porque a la ANDE se le está vaciando. La ANDE hoy está perdiendo 300 millones de dólares, se le está vaciando la ANDE. Bueno, ¿qué puede hacer una empresa que si yo le quito de un manotón 300 millones de dólares? Pues yo le obliga a pagar una tarifa más alta. Ahí sale la renta de 1.250. Que en el caso de Brasil le retorna al sector eléctrico. O sea, lo que nosotros proponemos es hacer algo lógico, que vaya al sector eléctrico, lo que este es el sector eléctrico. ¿Por qué quitarle entonces que la ANDE tenga para invertir en centrales? No hay que urgentemente, ahí entramos ya en el campo un poco más energético, el país necesita urgentemente hacer nuevas centrales de generación. Nos vamos a quedar sin electricidad en el 2030, eso lo dice la Unión Industrial Paraguaya. Y yo hasta le diría como técnico que a lo mejor puede ser antes, ¿eh? Ojo, y no quisiera ser alarmista, pero vamos a ver, antes del 2030 puede haber sorpresa. Entonces, 2030 inclusive una fecha que nos puede sorprender antes. Y hacer centrales eléctricas en 5 años, eso no es fácil. Y sobre todo hacer centrales eléctricas que sean baratas. Pues yo puedo traer un motor diésel, hablando mal, pero un enorme motor diésel, ¿cuánto me va a costar eso? Me va a costar $200. Que prevé nuestro proyecto de ley justamente que la renta eléctrica vaya en un 50% a la como principio, porque lo que es del sector eléctrico y debe estar en el sector eléctrico y no perder esa ventaja comparativa y al mismo tiempo hacer este bien al más del 90% de nuestra población, porque vamos a llegar hasta 1.500 kWh mes. Ahí eso va a beneficiar incluso a la clase media, a las empresas medias también. Pero ¿con qué criterio? Un criterio también de eficiencia energética. Nosotros consumimos muy mal. Todo el mundo, y claro, como la energía eléctrica tiene el mismo costo a todas las horas, cuando uno usa un volt en hora pico y que sale más caro, ¿cierto? Sale más caro. Bueno, eso mismo, de entonces poner, ¿qué planteamos nosotros como tienen todos los países del mundo? Todos los países, tarifas menores,
fuera del horario de pico. Entonces, cuando yo voy a planchar, ay, ¿por qué yo planchar no la pico? Voy a planchar nomás cuando me dan descuento, ¿no es cierto? Entonces, el usuario, como tiene nuestra parte, va a colaborar con el sistema eléctrico, va a colaborar con la ANDE, va a reducir el pico. Nuestro país va a tener menos problemas en 2030, pues si no vamos a tener más pronto, no en 2030, 2029 inclusive, podemos disfrutar de esa autonomía hidroeléctrica más tiempo. Entonces, este es un proyecto de ley que no solamente busca ese derechos humanos, el desarrollo socioeconómico, las MIPIMES, de la pequeña empresa que está ahí generando empleo para gente humilde, sino también, digamos, esa autonomía eléctrica, ese bajo costo, esa calidad del servicio, inclusive la ANDE va a poder invertir no solo en generación, sino en transmisión, distribución, y tener un sistema eléctrico mucho más fuerte. Bueno, yo no me quiero extender porque quizás sacar los demás. Hay que decir que nos avisaron a última hora. Hay muchos integrantes de nuestra campaña que son del interior. El caso del compañero Belarmino Balbuena, ustedes de Capibaré, el Movimiento Campesino Paraguayo. También apoyan los compañeros de la Federación Nacional Campesina. También apoya Elías Cabral de los adultos mayores, él es de Curuguatú. Entonces, claro, cuando nos avisan así un poco a última hora, cuesta un poquitito para estos compañeros también interior, les cuesta venir, pero ya le agradecemos y le hacemos llegar de parte de ellos también nuestro respeto y este, de alguna manera cuando con un poco más de tiempo también ellos podrán venir todas las veces que haga falta acá a la comisión. Muchas gracias, ingeniero. Ah, Y brevemente, ¿no? Tiene la renta eléctrica. Fíjense que paso, digamos. la ANDE, como le digo, coincide básicamente con nuestros números y no se opone al proyecto, no se opone, yo no he visto por lo menos ninguna oposición. Y yo le diría, si la ANDE recibe realmente la renta eléctrica, lo que le preocupa un poco a la ANDE es que nos aprueben este proyecto de ley y no haya los ingresos para la ANDE. O sea, si se le asegura a la ANDE, pues la ANDE va a estar totalmente de acuerdo. Pero la sostenibilidad, o sea, en la medida que por lo menos, miren, si llega a ir ese 50% de la renta eléctrica a la ANDE, que es lo que debería ser si somos un país responsable, si no queremos destruir a nuestra gallina de los huevos de oro. Eso es lo que, digamos, como país, tiene que ser una política de Estado. ¿Cómo vamos a vaciar y matarle hambre a nuestra gallina de los huevos de oro? Realmente seríamos irresponsables, la historia nos va a juzgar. Entonces, si este proyecto de ley, como propone el proyecto de ley, va a un 50% de la ANDE va a ser fortalecida. No solamente puede implementar la tarifa social, sino puede implementar la hora de generación, transmisión y distribución. ¿No es cierto? Entonces, pero la ANDE yo entiendo, ellos están dentro de un gobierno, entonces son cautos y ellos simplemente prácticamente corroboran. El proyecto plantea las quitas de las deudas.
en la misma proporción de los descuentos. Que sería, si uno toma el promedio, hay gente que va a tener 90% de descuento y hay gente que va a tener 15% de descuento, ¿no? Muy bien. El promedio va a estar más o menos en torno a 50%. Y la ANDE estima que está en torno a 200 millones de dólares, un poco más. Ojo, hay una morosidad del 23%, muy alta. Muy alta. Gente en realidad que no puede pagar. El ANDE va a recibir el 100% de eso. Ojo, ellos dicen de dónde hacer. Bueno, correcto, van a recibir porque justamente este proyecto de ley prevé que Alande tenga los fondos y eso es lo que hay que asegurar. Está en un artículo del proyecto de ley, si se establece que el 50% de la renta eléctrica va a la ANDE va a recibir todo lo necesario para la quita de la deuda y todo lo necesario para el subsidio de la tarifa, luego la quita de la deuda una vez, y pero además la quita de la deuda, ojo, la ANDE, esos 200 millones de dólares es una deuda es incobrable, no va a cobrar nunca. O sea, acá el usuario de luego le va a pagar 50%, el usuario. Por eso le decía el 50%. Y el Estado le va a dar el otro 100 millones de dólares. Que si se establece que el 50% de la renta eléctrica va a la ANDE, son 625 millones de dólares. O sea, de una vez 100 millones para la ANDE ya puede cobrar al contado, digamos. Y tiene los 200 millones de dólares para el subsidio. Entonces, y le sobra todavía, en el primer año ya le sobran más de 300 millones de dólares para la obra. En los siguientes años le va a sobrar más. Porque además el usuario le va a pagar ese otro 50% encima. La otra cosa que dice la ANDE, y que ahí sí nosotros no concordamos técnicamente, yo le voy a explicar por qué, en cuanto ellos dicen, bueno, esos medidores diferenciales para los consumos por arriba de 500, porque la tarifa diferencial nosotros proponemos aplicar para consumos superiores a 500 kilovatios mes. Eso es mucho menos del 30% de los usuarios. Menos del 30% de los usuarios. La ANDE dice que tiene un monto muy grande, pero calcula sobre el 100% de los usuarios. No, el que consume 100 kilovatios, 200, 300 históricamente, no hay que instalarle el medidor diferencial porque el descuento que se propone es para las 24 horas al día hasta 500 kilovatios mes. Entonces, claro, son los usuarios ya de clase media a los que sí hay que condicionarle que el descuento va a ser en horarios de fuera de punta. Y son los que más consumen. Y ojo, para la eficiencia del sistema eléctrico es lo que más le debe interesar a la ANDE. En todos los sistemas eléctricos primero se ponen medidores diferenciales a los mayores consumidores. De hecho, la ANDE tiene, pero para media tensión. Lo que no tiene es para baja tensión. Y es correcto, eso se comienza primero con los mayores consumidores, que es lo que ayuda un poco a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico. Entonces, pues ahí la ANDE dice, bueno, esto va a costar que 90 millones de dólares, dicen, pero lo mismo, una inversión de una vez y que da enormes ingresos adicionales a la ANDE. Eso es de ingresos adicionales, no es pérdida. Es una inversión, pero que les reditúa. Pero además de esos 90 millones, en realidad, eso hay que invertir el 30%, nomás son 27 millones nomás. Porque hay que aplicar hasta 500, o sea, por encima de 500 kilovatios mes, no para la gente que no va a tener un consumo diferenciado, ¿no? Menos de 500 nosotros no proponemos un consumo diferenciado. Ojo, la misma ANDE planteó este consumo diferenciado, ustedes lo han visto, entonces es política, pero de forma voluntaria. Yo lo planteo, o sea que en ese sentido también coincidimos técnicamente, de que esa es la medida correcta. Entonces va a ser mucho menos la inversión para los medidores diferenciales y ellos también dicen que va a ser mucho tiempo, también mucho menos el tiempo, porque hay que ir directamente a los usuarios. Entonces, y eso se puede en parte implementar gradualmente, no es problema. Comenzamos con los mayores y se va descendiendo poco a poco hasta 500 kilovatios hora mes, que como digo va a ser un gran, gran provecho. Eso ya no está, pero nosotros hemos hecho un cálculo si la punta de carga se reduce un 5%, ¿no? Un 5%. Nosotros estamos en punta de carga arriba de 5.000, esos son 250 megavatios. ¿Cuánto cuesta contratar 250 megavatios? Y te digo, ustedes saben, una fortuna. Entonces, si esta medida ayuda a bajar en 5% más la punta de carga, la ANDE gana millones de dólares, ¿no? Podemos calcular algo así como 50 millones de dólares. No es la totalidad de los 200 millones de dólares del plan, pero sí, por lo menos un 25% de esta propuesta ya puede ser cubierta simplemente por ese efecto positivo de las tarifas diferenciales. Gracias, ingeniero.
Gracias, gracias. Gente, una eh, informe que quería hablar. La pasada, el día viernes, fuimos convocados al Ministerio del Interior por un caso de un problema de tierra con una comunidad indígena denominada Uguapoí, que está en el distrito de Raúl Artemio Oviedo, en Caguazú, ¿verdad? Es una disputa ya que tiene bastante años, hablaban de 6 años de ocupación. Digo, la comunidad indígena reivindica como territorio ancestral esas tierras. Actualmente está siendo ocupada por eh, por una comunidad menonita, ¿verdad? Que son están dedicadas a la agroexportación, ¿verdad? Eh, y el problema que se planteó en la reunión, estuvo presente el señor ministro del Interior, Enrique Riera, el viceministro, estuvieron representantes del INDI, el fiscal que está a cargo del caso, estaba también la contraparte, ¿verdad? La comunidad indígena, ¿verdad? Con CODEU, que le está representando, y se llegó a un acuerdo de que el fiscal, para que pueda entrar en la comunidad, hacer una constatación sobre una denuncia que hace la agroganadera, ¿verdad? De delitos ambientales, eh, que tuvo una contestación de la contraparte, ¿verdad? De que la única parte boscosa que existe ahora actualmente en la propiedad es donde están ocupando la comunidad. También estuvo el monseñor Gaviria, y el compromiso es de que esa constatación no va a ser utilizada para un desalojo, que era el temor de la comunidad indígena. Entonces no hubo muchos avances sobre el tema de fondo, que es el tema del título de la propiedad y la reivindicación de territorio indígena, que eso va a llevar su proceso en el ámbito jurisdiccional. Sin embargo, el acuerdo es a que las instituciones acompañen esta visita fiscal para que se pueda hacer la constatación y evitar violencia en la comunidad. Nos están invitando, presidente, para que participemos de esa constatación. Va a llegar una invitación del Ministerio del Interior y fue bastante positivo esa mediación que hubo, ¿verdad? Del Ministerio del Interior, de la capacidad que tiene el ministro también, y que hubiera, ¿verdad? De realizar ese espacio de diálogo. Y bueno, como parte de esa mesa, y bueno, hicimos llegar nuestras intenciones, era de que se haga todo en el marco de la ley y sea lo menos violento posible, porque ahí son 70 familias, hay muchos niños, mucha gente de tercera edad y personas vulnerables que también tienen derecho, ¿verdad? Porque las comunidades indígenas por ley no pueden ser desalojadas mientras dure el proceso administrativo y jurisdiccional. Ese informe quería dar. Gracias. Sí, levantamos la sesión. Gracias.